Ocultas. Ok, feliz mañana. Bienvenidos a Veo Ocultas. Les saluda Racedic Bertrán, ya listo. ¿Estamos bien? Sí, está bien a distancia. Estamos listos para arrancar el programa de hoy aquí en Veo Ocultas. Y seguimos con la cuarta parte de la prosperidad. ¿Cómo está, don Frederick? Voy a darle la bienvenida a Veo Ocultas. ¿Cómo está? Muy bien, gracias nuevamente por contar conmigo. Gracias a usted por estar presente siempre, mi estimado. Vamos a continuar y resulta ser que el punto en el cual nos quedamos para continuar es sumamente interesante porque es un punto que me daba vueltas la cabeza. Y es que yo pensaba, y, impactado un poco más con algunas de las cosas que hemos platicado, por ejemplo, relacionándolo, como te decía, creo que fue hace dos programas, con la teoría de cuerdas y haciendo el símil de que Einstein había descubierto la voz de Dios y el poder, o mejor dicho, el principio creador que es el logos, ¿verdad? Y que pues nos lo corrobora hermosamente la teoría de cuerdas de Albert Einstein, cómo realmente es que la energía se convierte en esta idea ilusoria de materia y de solidez, ¿verdad? También. Y, y eso pues nos invitaba mucho a mí particularmente a estar con mayor expectativa y con mayor cuidado con las palabras que uno dice, con las bromas que uno hace, con las ¿cómo se llama? Sí, con los enojos que tiene uno cuando minimiza, insulta, y cómo uno realmente crea toda una atmósfera oscura y negativa a su alrededor, tanto personalmente como en el hogar, en la familia, etcétera, ¿verdad? Haciendo bromitas de, sí, sos un diablo, sos una bruja, sí, te comportas como bruja, y ese tipo de cosas, como realmente van marcando y van creando, o sea, situaciones adversas que realmente estás marcando a la persona. Entonces, y también pensaba estaba más presente ese experimento que logra demostrar el poder de las palabras, el doctor Masaru Emoto, que lo hemos platicado en otras ocasiones, pero recién retomamos este tema y vuelven otra vez estos puntos y fue como más impactante para mí el comprender eso. Pero igual, este, está la cuestión esta de que se habla mucho de que las enfermedades, por ejemplo, son realmente no, son cuestiones que tienen que ver con, más con temas de nuestras emociones y la energía que generamos. Pero también viene la cuestión, es que hablarlo solo así, uno dice, bueno, y entonces realmente, ¿qué tiene que ver la salud acá? Porque si solo es esto, quiere decir que yo me puedo atipurrar de lo que sea, comer de lo que sea, y solo con realmente vaya, si tengo el don o esa medida de fe, ¿verdad? Que sería bonito también hablar un poco de qué es la medida de fe. Esa medida de fe tan necesaria, por decirlo así, para declarar a mis células, eliminen la grasa mala que me estoy metiendo, por decirte algo, bajen el azúcar. A donde quiero ir yo en esta primera parte es, ¿dónde reside la coherencia entre esta cuestión o cómo funciona esa dinámica, crees tú realmente, porque alguien puede decir, pues entonces si el poder de las palabras es así, no necesito realmente tener una dieta porque solo con declarar y decretar podría lograr eso. Y extrapolémoslo a una persona que se maneja en esas dimensiones. Me refiero a personas que alcanzan a través de esos ejercicios de su vida, lograr manifestar cosas a esos niveles que uno se puede sorprender. Estas personas también pueden estar entre esa línea de, hablando propiamente de la salud, estar comiendo lo que sea, metiéndose lo que sea y diciéndole al cuerpo, regula el azúcar, tal cosa, y el cuerpo va a obedecer. O sea, ¿podría existir ese punto donde alguien haga eso? ¿O eso sería realmente estar, como dice en la Biblia, no tentar al Señor tu Dios?
¿Dónde entraría ese equilibrio? Porque, bueno, después voy a leer el punto. Eh, Aquí dice, el problema no es tener... No, ¿dónde voy yo? Respecto al Evangelio de la Prosperidad, sí es cierto que es muy útil declarar, pero no lo es todo y hay que saberlo hacer. En este caso, claro, después vamos a entrar al punto que hablas más adelante que tiene que ver con la cuestión del dinero. Sí, pero en este aspecto quiero centrarlo con la sanidad y después lo extrapolamos al dinero. ¿Debe de existir alguna coherencia o realmente podemos, digo yo, podríamos desarrollar tanta la capacidad del poder del declarar, de hablarle a nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo obedecería aun cuando estamos eh, ingresándole a él cosas que le hacen daño? ¿O el cuerpo también, o las células, por decirlo algo, registran alguna incoherencia de la frecuencia vibratoria de lo que emitimos? Que, por decirlo en pocas palabras, dice, este charlatán, este es un charlatán y no procede. No sé cómo plantearlo, pero quisiera que me entendas el punto con este ejemplo. Eh, ¿Dónde debe existir alguna coherencia? ¿Está en el cuerpo, las células, que los átomos que puedan registrar y, por decirlo en nuestras palabras, de decir, este charlatán que está jugando con, por decirlo alguna palabra? O sea, que aunque lo esté diciendo, existe alguna manera que eso que estoy diciendo no está alineado a una frecuencia, no está generándose en una frecuencia tal que se pueda producir una sanidad, por ejemplo, como se me vuelve a escapar el nombre de Joe Dispensa, como Joe Dispensa logró su sanidad en una cama a pura declaración, alineando su columna vertebral y logra caminar. Debe de existir alguna coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que digo y lo que hago para que se produzcan ese tipo de, llamémosle, milagros o modificaciones en nuestro organismo. Adelante, Freddy. Espero que me hayas comprendido porque sí, sí deseo que me hayas comprendido. Adelante. Sí, te he comprendido. Y de hecho, prácticamente los insumos para la respuesta a ese punto los has dicho todos. ¿Sí? Técnicamente lo ha respondido, solo que se está reverberando el sonido, Yo sí, ya lo la quito, voz ahí. perdón. Perdón, perdón. Adelante. Y, y es simplemente los insumos están ahí, ¿no? Simplemente, mira, tengo el pelo ahí que parezco todo eléctrico. Que sencillamente son las piezas, pero hay que ponerlas de la manera adecuada. Para empezar, todo es ilusión. Sí, el universo es un holograma. Nosotros somos partículas de conciencia dentro de toda la unión de conciencia que está en el universo y que está generando el universo. Entonces, utilizaste palabras muy específicas y accurate, ¿cómo se dice en español? Afines, que es, por ejemplo, coherencia, ¿sí? Tiene que haber una coherencia entre tu mente consciente y tu mente subconsciente. De manera que cuando hay una coherencia entre los dos, tú tienes la capacidad de am, conectar tus pensamientos con lo que está ocurriendo en el mundo fenoménico, en el mundo físico. Entonces, em, que si existe el poder de hacer determinadas cosas, sí, existe. Y lo podemos lograr y lo vamos a lograr. De modo que tú puedes comer, ingerir algo que tiene veneno, sí, y no te hará daño. Por eso está escrito, beberéis cosa mortífera y no os hará daño. O de poder ser de serpientes y escorpiones y nada os dañará. Porque llega un momento en que eres consciente, si llega un estado de conciencia donde comprendes que todo eso son hologramas, son estructuras holográficas que están compuestas por campos y lo que genera ese campo es la mente, ¿sí? La conciencia es la que está generando el campo. Ahora, si nos queremos ir al caso de los apóstoles, ellos no entendían esto. Lo que pasa es que a ellos les ayudaban, ¿sí? Para que ellos sentasen unas bases. Sí, es igual que cuando se revivieron a ciertas personas en el tiempo de Jesús y antes, de Yeshua y tal, para sentar unas bases que ayudasen a la mente a dar lugar a una creencia, a una convicción, que es que hay
existencia después de la muerte del cuerpo físico. Entonces, para lograr eso, no les iban a hacer el favor de trascender su mente, llevarlos a la cuarta dimensión. Eso sería hacer trampa. Pero para poder dejar algunos parámetros en el récord, revivieron a ciertas personas. Entonces, al revivir a esas personas, les ayudan a ellos a tener una comprensión distinta. El propio Jesús se muestra como si fuese un ser de tercera dimensión después de la crucifixión, precisamente para ayudarles a ellos en este despertar de conciencia, en esta comprensión de determinadas cosas. Por eso es por lo que hacen espectáculos, como es el caso de caminar por encima del agua, ¿sí? Como es el caso de hacer determinadas cosas que están fuera de contexto, el hecho de resucitar, sí, de revivir, resucitar a Lázaro, am, lo que hace es precisamente marcar la mente y producir un cambio en el subconsciente de las personas. Por eso les decía, él no iba por ahí sanando a la gente y ya está, sino que le decía a la gente, sea hecho conforme a tu fe. Le está diciendo a la persona básicamente es, las cosas van a hacerse como lo que tú digas. Yo hace muchas veces, cuando alguien me dice, no, va a ocurrir tal cosa, le digo, si eso es lo que tú crees, así será. Y será para ti, según tu convicción. Si tú estás convencido de algo, de que algo es de determinada manera o que determinada cosa va a ocurrir, así va a ocurrir porque tú crees y por tanto creas. Fíjate el juego de palabras. Crees y creas. Ahora, ¿crees en qué nivel? Cuando tú crees algo en un sentido consciente, eso es como construir una casa sobre la arena. Pero cuando tú crees algo en un nivel subconsciente, entonces es como un fundamento sólido, es como cuando pones unas vigas profundas, 3, 4, 5 metros para construir algo cada vez más grande. Entonces eso no se va a poder mover. Ahí es donde está la base. El asunto es, crear una creencia subconsciente no es difícil. Crear una conciencia, una convicción subconsciente requiere una disciplina. Y ahí es donde están las declaraciones, el leer, el estudiar, repetir, memorizar, o sea, dale y reprográmate y condiciónate, ¿sí? Sugestiónate a ti mismo. Entonces, en ese proceso, cuando pasa más de 21 días de estar en ese proceso de programación, como si fuese una computadora, porque así funciona nuestra mente, entonces integras una experiencia. A veces la sola experiencia o el conocimiento, perdón, el solo conocimiento no es suficiente. A veces necesitas una experiencia para integrar esta, esta, este, esta convicción. Ya te doy la palabra. Por eso, por lo que Yeshua dice, es necesario que vengan las pruebas. ¿Sí? Que también lo menciona Buda. O sea, tiene que haber una serie de experiencias, por eso el concepto del dolor, el sufrimiento, porque a través de eso, en la suma entre eso y el conocimiento, se integra una nueva información en el subconsciente. Perfecto. Bien. Saludos a la amiga Lisette. Gracias por estar conectada. Espero que sea de edificación este programa del día de hoy. Em, voy a poner dos escenarios, ¿sí? Y espero ser claro para la respuesta de los dos escenarios. Y necesito poner los dos porque pues yo sé que estarte interrumpiendo, me respondiste uno, después te vas a otro tema o otro punto y luego yo vengo y te vuelvo a interrumpir, es muy incómodo. Entonces, muchas veces lo hago así. Primer escenario sería estar, como dice la Biblia, estar tentando a Dios, que si entendemos realmente la palabra Dios fuera de esa visión religiosa, sería estar tentando realmente a lo que representamos como Dios, una acción donde nos produce un fruto bueno el estar haciendo una declaración y vemos el resultado, por ejemplo, en este caso de la salud, ¿no? Me declaro sano, me declaro, etcétera, etcétera, y ves, y la enfermedad se dio, se fue, puse manos y todo eso tan hermoso, y sucede, pero continúo con mi estilo de vida no saludable. Y entonces, pero como sé que tengo el poder del decreto, me funciona, lo sigo usando. Sería como estar jugando, sería como entregarle a un niño un cuchillo que en algún momento se puede cortar. Por dar un ejemplo, estar en esa técnica de solo por creer y tener la dicha de haber disfrutado, manifiesto
el don que puedo tener. Entonces, pero al no comprenderlo, el tema de la coherencia y la armonía que debo de generar en la triangulación, por llamarlo de una forma, mi mente, mi palabra y mis acciones, estar jugando con esto es como darle a un niño un cuchillo en el cual en cualquier momento se puede hacer daño por estar jugando así. Número uno. Segundo escenario o segunda pregunta. eh, con el tema del bicho, había mucha gente que estaba en la disyuntiva de si sé o no sé. ¿Sí? Entonces, y mucha gente decía, pero la misma Biblia dice que tomaremos o comeremos cosa mortífera y nada nos pasará. No dudo yo que realmente en muchas personas no era tanto el miedo, sino que la falta de entendimiento de lo que estaba pasando, que estaban en esa disyuntiva, ¿sí? Y no dudo yo que hayan existido personas que realmente les pudieron haber y realmente no procedió nada porque ellos estaban como, Señor, yo no entiendo, yo ignoro realmente lo que está pasando, no, todavía mi cerebro no logra cuajar esto que dicen por acá, pero Padre, yo declaro que esto no va a contaminar mi sangre y no dudo que en algún caso pasó. Pero la pregunta ahora va para ti. ¿En qué escenarios podríamos decir, usando este ejemplo, que o cómo es que esa palabra que el apóstol Pablo escribe es real? ¿En qué escenarios? ¿En escenarios de ignorancia? ¿En escenarios donde te están presionando para algo y tenés que hacerlo y no va a pasar? ¿Dónde es que podemos ver esto? Porque cosa mortífera tomaremos y no nos hará daño. Pero, ¿qué es eso? O sea, cosa mortífera que yo solo porque dice eso, voy a jugar y me voy a tomar un veneno a ver qué me pasa. ¿Dónde existe el clic en esto y la coherencia en esto para que sea manifiesto y real? Primer escenario, nuevamente pregunto, ¿será como entregarle a un niño un cuchillo o será jugar con fuego una persona que puede experimentar el poder del decreto de sus palabras en un aspecto de sanidad, pero que continúe transitando una vida de no saludable o podría vivir realmente en ese juego o realmente en algún momento se puede quemar por la ignorancia sobre estas cosas? Y dos, la cuestión de no tomarán cosa mortífera. Así que vamos a la una y luego a la segunda. Adelante. Volvemos a la misma Volvemos a la misma palabra, palabra, coherencia. coherencia. Sí, en este Sí, en este sentido sentido tenemos es tenemos la incoherencia. La incoherencia, ¿qué es? Cuando tú dices algo y haces lo contrario, cuando tú piensas algo y actúas lo contrario, cuando tú dices que tienes una creencia y sin embargo actúas al contrario. Dices, yo confío en el creador, pero después vas y te aplicas algo que ni siquiera sabes lo que es y que podría ser mortal para ti. Entonces aquí hay una incoherencia. Si tú confías en el creador, ¿por qué tienes miedo de ir por la calle o interrelacionarte con otras personas cuando el creador es el que ha hecho todas las cosas perfectas? Ahora, si lo que estás haciendo lo estás haciendo por coacción y no conoces de ley para defenderte, porque está en riesgo tu empleo, porque está en riesgo cosas serias, porque dices, es que si no me aplico esto me van a echar del trabajo, no me van a dejar ir a la universidad. Entonces ya te ves en una tesitura compleja. Entonces ya requiere otra forma de acción, pero ya no se trata de incoherencia, sino se trata de que te estás viendo en una situación donde quieren presionarte. Entonces busca la manera de hacerlo, consultar al Espíritu Santo. ¿Qué solución habrá? Puedes conocer a alguien que te diga, mira, dame X dinero y yo te firmo aquí una cosa y aparece que que te han puesto esta cosa. Que no tengo ninguna otra alternativa, sino que eso, bueno, pues por mis valores voy a dejar el empleo y con base a mi fe las cosas se van a restaurar después. O digo, no conozco otra alternativa, no sé qué hacer, te pido ayuda y no hay ninguna respuesta, entonces, bueno, lo haré porque no me queda otra alternativa, pero me pongo en tus manos para que tú me protejas, para que eso no me haga daño. Entonces son casos que van a depender en cualquiera de las decisiones que tomes,
va a tener que ver con tu proceso evolutivo, ¿sí? Entonces, tú tienes que saber cómo estás desarrollando tu proceso evolutivo respecto a las decisiones que vas tomando, pero nunca va a haber nada que te pueda realmente dañar. Y cuando me digo dañar es tu alma. O sea, tu alma no va a ser dañada bajo ninguna circunstancia porque no hay manera de dañar el alma, ¿sí? De la misma manera no hay manera de dañar el espíritu. Se puede dañar tu cuerpo, se puede afectar tu mente, pero el alma y el espíritu no pueden ser afectados, ¿no? Entonces, si, como estaba diciendo antes, si no medias de una forma sabia y no permites al Espíritu Santo intervenir, ¿qué ocurre? Las cosas funcionan de manera natural. ¿Y qué es lo natural? Lo que está debajo del mundo espiritual, ¿sí? Porque natural viene de natura y esto viene de los néter, que eran los dioses, como lo llamaban los egipcios. Entonces, el nivel que está por debajo de los dioses, que es el nivel de los fenómenos, el nivel del mundo físico, sigue unas pautas y unas reglas que son unas leyes mecánicas, magnéticas, y todo ello, ¿sí? Que es magnetismo, sigue un código. Entonces hay un código y ese código identifica algo. Y esos códigos están encriptados en la conciencia colectiva, en el Akasha y en la red de conciencia, de manera que hay un inconsciente colectivo y hay una información guardada en el subconsciente, en el inconsciente. Entonces de ahí viene esta información y por tanto cuando tú vas a ver una hoja, mm, pues vas a ver por ejemplo un algarrobo, ¿no? El algarrobo, puede que tú nunca hayas visto un algarrobo en esa encarnación. Sin embargo, hay un código que está registrado en tu ADN de tus ancestros, que sí se relacionan en alguna rama de alguna vertiente con un algarrobo, o está codificado en la conciencia colectiva porque el algarrobo existe gracias a que tu conciencia unificada con el universo creó ese algarrobo hace 20 millones de años, ¿no? Entonces, significa algo el algarrobo. Por tanto, el que codificó la raíz, perdón, la semilla del algarrobo y el fruto que dé el algarrobo, sí, que a lo mejor no es un fruto comestible, pero lo que él dé, sí, aunque sea una baya inerte, o sea, sin utilidad, puede que sirva en una cocción para X y Y cosa que sane determinada cosa. Entonces hay un código que refleja algo que tú codificaste inconscientemente, o sea, que tú codificaste dentro de la conciencia colectiva hace X tiempo. Por tanto, todo está conectado. Entonces, sí va a haber cosas que dentro del nivel de la ilusión sirvan porque tienen un código. Ahora, dado que es el nivel de la ilusión, tú puedes estar por encima del nivel de la ilusión y de eso se trata, que llegues a ese nivel. Ves todas las cosas que hacía Yeshua, te das cuenta de que él estaba reflejando, estaba mostrando que después de haber venido de esa experiencia que tuvo en el desierto esas 6 semanas, él es consciente de que todas esas cosas son holográficas, ¿sí? Son campos que está generando la mente. Entonces, tú puedes estar en estado de conciencia y de eso se trata, de que llegues a ese estado de conciencia. La cuestión es, si no has llegado a ese estado de conciencia, es absurdo que te pongas a jugar con fuego y que digas, no, es que como esto no es real, sí, pero es que no puedes burlarte de tu subconsciente porque en tu subconsciente está la información codificada. Si no has entendido en un nivel subconsciente que todo eso es ilusorio y no lo ves así, entonces lo que va a primar es tu subconsciente. Por mucho que tú digas, no, no lo creo, no lo creo, sí, pero es que no es el hecho de que simplemente lo digas. Tiene que haber un proceso para integrar esa información y ese es un proceso que a veces toma años, ¿sí? Entonces, una cosa es eso, que no tengas alternativas y otras, por ejemplo, el hecho de que ignores que todas las cosas tienen un significado. Bien, por eso, en ese proceso en el que adquieres conciencia de que todo es una ilusión, necesitas una ayuda. Por eso es por lo que Yeshua, Jesús, sabiendo que lo más probable es que durante miles de años la humanidad, todas estas almas que están encarnando y reencarnando y encarnando y reencarnando, no adquieran todavía esa capacidad de conciencia. Entonces, como no lo puedes lograr por ti mismo, él dice, tiene que venir el paráclito, tiene que venir un asistente, un ayudante, para que él te ayude en ese proceso, aunque sea utilizando tecnología, aunque sea utilizando influencia psíquica, aunque sea utilizando milagros, aunque sea utilizando, es decir, con las herramientas que hagan falta, hasta que tú llegues a un estado en el que ya tú eres parte del Espíritu Santo. Es decir, tú ya llegas a un estado en el que eres consciente de la ilusión y traspasas esa barrera y a partir de ahí te das cuenta de que ya no necesitas en ese sentido intervención de ángeles para ayudarte con ciertas cosas o para que ocurran ciertos milagros, sino que tú ya eres el milagro en sí, en el sentido de que ya tú por el propio uso de tus habilidades psíquicas y por el solo hecho de que tú comprendes lo que es la ilusión, tú ya lo estás haciendo por ti mismo. Quiere decir que dejas de ser el niño,
Sí, ya te vuelves el adulto. Ahora ya vienes a ser parte del clan. Ya no tienen que estarte ayudando, sino que tú estás integrado con todos los que están ayudando. Bien, esta es la parte importante de todo esto. Y bueno, no sé si ahí respondo a tu pregunta. Perdón, es que tengo que arrastrar el mouse hasta llevarlo. No, sí, 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 sí la respondes. Yo quería añadir algo a lo que vienes diciendo y luego irme a otro punto. Es el hecho de que nosotros podemos observar en muchos de los casos esto que Frederick nos está comentando, donde Jesús, bueno, ¿qué es lo que nos comenta Frederick? De que esto es una ilusión y es un tema un poco complicado porque tendríamos que ya lo hemos hecho en otros programas y se ha mencionado algo, de hablar un poquito de lo que hoy están descubriendo en la física cuántica, pero vamos a irnos a las palabras de Jesús para que podamos entender también en palabras de Jesús cómo es que Él nos invita a entender que esto es una ilusión y que hay una realidad superior sobre estas cosas, sobre nuestro origen, sobre lo que somos. Cuando, por ejemplo, le preguntan a Jesús, te vienen a buscar tu madre y tus hermanos. Entonces él dice, mi, mis hermanos son, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Entonces nos quiere meter en lo que Frederick está hablando de esa conciencia colectiva, que realmente todos somos uno, que en la perfecta realidad y en la más sublime y en la más elevada no existe papá, no existe mamá, todos somos uno, todos somos el hijo. Entonces, por ejemplo, eso es como para darnos a entender este mundo ilusorio que tenemos donde creemos, ¿verdad? Donde vivimos una experiencia de padre, madre, hijo, hermano, tío, primo, etcétera, y con diferentes roles. Pero eso es la experiencia humana, no lo que realmente somos, ¿sí? En la realidad más profunda no somos nada de eso. Todos somos uno, todos somos hermanos, todos somos motas de una realidad más profunda, etcétera. Todos somos partículas, moléculas de la gran conciencia que es el creador, etcétera, como quiera llamarlo, como quiera decirlo. Entonces, son invitaciones que Jesús nos hace, o por ejemplo, palabras duras que uno puede decir, ¿verdad? El que no deja padre y madre, o sea, el que no deje la idea ilusoria nos quiere invitar también podría ser a ese apego, sino a entender que todos somos uno. Pero eso no quiere decir que Jesús nos está invitando, siguiendo el ejemplo de Frederick, a que deshonremos a nuestros padres, a nuestra madre, o al rol que tenemos de papá, de hijo, de hermano. No, no, o sea, ok, la invitación es a entender una realidad superior, una realidad madre, para que podamos entender en lo que estamos, para cumplir bien los roles, para jugar bien al juego que nos está tocando jugar en esta Matrix o en esta realidad. Es diferente, para saber jugar el juego, no para saltarte el juego, porque si no, no hay chiste. O sea, es como que yo diga, ok, vaya, pues juguemos Monopolio. Vaya, el monopolio tiene sus reglas, tiene sus procedimientos, etcétera. Entonces yo venga y digo, gané porque agarré todos los billetes y todas las propiedades. ¿Qué ganaste si no jugaste nada? Lo que hiciste fue agarrar, te saltaste todos los pasos, pero no jugaste, ¿sí? Entonces, sí, a veces, por eso yo platicaba el otro día, Frederick, sobre este punto de entender realmente que el propósito por el que estamos aquí es tan sencillo, es tan, es tan resumido en, dice la Biblia, para manifestar la gloria de Dios. Pero ¿qué es eso? Es vivir, experimentar, venir a este plano, jugar el juego, y en ese juego es manifestemos lo que somos. O sea, lo que nos quieren decir es, con manifestar la gloria de Dios, es que entramos a esta realidad ilusoria, a vivirla, pero se nos dice, vívanla como lo que son, hijos del uno, hijos del Padre. Así vívanla. No entren a jugar o no jueguen como huérfanos. No jueguen como ignorantes de lo que son. Entonces vamos al otro ejemplo. Es como que yo quiera venir a jugar Banco Popular o Monopolio y entonces, vaya pues yo voy a jugar, pero no conozco absolutamente nada de lo que trata el juego. ¿Sí? Sin embargo, si a mí me dicen el juego trata de esto, vas a hacer esto, mira, esto representa lo otro. Ah, ok. Juguemos entonces. Entonces es lo que nos quieren decir desde arriba. Miren, entiendan. El juego es este. Ustedes son realmente esto. Ustedes son esencia del Padre. ¿Sí? Van a jugar como siendo lo que no son, pero recuerden que no son eso. Vivan de acuerdo a lo que son.
entiendan que esta realidad es ilusoria, pero vivan de acuerdo a lo que son. No vivan pensando que todo se acabó cuando se murieron. No vivan pensando que realmente ustedes están sujetos a esto y que no tienen una potencia, un poder para vivirlo en grandeza, perdón, en grandeza. No, no crean a la ilusión del sistema que les dice que están atrapados y que no hay más, que no hay salida, que tienen que agachar la cabeza a la enfermedad, que tienen que agachar la cabeza a la pobreza, que tienen que agachar la cabeza a la soledad, al no poder procrear. No, 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 no. No es así. Tienen el poder, manifiéstenlo, trabájenlo, ejecútenlo, ejérzanlo. Entonces, esto es, pues, lo que quería comentar de que entendamos estas palabras también de Jesús que van en este sentido. No sé si quieres comentar algo de esto que comparto ahora. No, 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 no. La verdad es que estoy bastante de acuerdo con todo lo que has estado comentando. Sí, Solamente agregaría sí que cuando comentaste esto del concepto de tentar a tentar al Dios, es más bien como una forma de pretender burlarse del destino, diría yo. ¿Sí? El hecho de entender cómo funcionan las cosas y sin embargo querer burlarte de ellas, eso no tiene... ahí es donde volvemos otra vez con el concepto de la incoherencia. Entonces, tú puedes comer cualquier cosa, ¿sí? Y es verdad. Fíjate, por ejemplo, Pablo decía, habrá un tiempo en el que, ¿cómo es? Básicamente satanizarán la comida, los alimentos que Dios ha bendecido. Entonces, ¿en qué momento los alimentos están malditos como para que no los puedas ingerir? No, sí, claro, es que ese es el asunto, aunque en la ley levítica te diga que hay un alimento adecuado y otro que no es adecuado. Eso es por los códigos. Y esos códigos no son solo de lo que es el alimento, sino lo que representa la idea. Lo que representa la idea en el pensamiento y lo que representa el código del propio animal. ¿Sí? Todos son códigos. Cuando tú ingieres algo, tiene un ADN, o sea, hay unos códigos. La fruta tiene unas células. Dentro de las células hay una información genética. O sea, no sé si llamarlo información genética. Hay una información dentro de la célula, si hay un código. Entonces, em, todo es un código. Si tú tienes una semilla, básicamente tienes todo un código encriptado. Si no fuese un código encriptado, ¿de dónde va a salir todo un árbol con sus frutos y esto y lo otro? De una cosa diminuta. Y de hecho tú la abres y encuentras que solo dentro es una pasta. No tiene ni siquiera cables o una información, una memoria. Entonces, hay conciencia. La única manera de que una semilla pueda tener toda esa información es porque está codificada en otro plano de realidad, ¿sí? Que es una idea. Y esa idea la está produciendo la mente, y la mente en el sentido de la conciencia. Entonces, puedes comer cualquier cosa, claro que puedes comer cualquier cosa. El asunto es que si hacia tu mente ha llegado a un nivel, a una capacidad, ¿sí? Por el uso y el desarrollo de la conciencia, de entender y sentir y vivir, o sea, que tú eres plenamente consciente de eso, tú lo vives, tú lo ves, cuando estás agarrando algo, no lo ves con los ojos, pero lo ves con la conciencia y entiendes que todo lo que tienes aquí solo es un campo, sí, que es una idea. Entonces, emocionalmente, tú mismo cuando lo ingieres te das cuenta de que en realidad solamente son sensaciones, son conceptos, son ideas. Es el mismo asunto que las películas de Matrix, ¿sí? Te das cuenta de que solamente en el sentido de Matrix son códigos informáticos, pero en este sentido son códigos de la mente. Entonces lo estás ingiriendo, hay una sensación, cuando hay un está gusto, hay comiendo el otro. pollo, ¿verdad? Cuando está comiendo el pollo, por ejemplo, en Matrix. También, sí, 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 Ahí por eso, tipo que Cifra, cuando sí, Cifra se come el pollo. O cuando el niño le dice a Neo, no puedes doblar la cuchara con la mente porque es imposible, tienes que entender que no hay cuchara. Entonces es un principio que también entienden los budistas, los monjes damascenios, ¿sí? No existe, entonces no puedes tratar de doblar algo si eres consciente de que es sólido. Tienes que primero entender que no es, que el concepto de solidez es una idea. Cuando tú entiendes que es una idea, dices, ¿quién produce esa idea? Yo soy el que tiene la cuchara adelante. Esa cuchara no puede existir si no hay algo que le dé consistencia. Todas las estructuras que le dan consistencia a esta cuchara, que sea de aluminio, de metal, de hierro, de yo qué sé, o platino, plata, esa consistencia, ¿qué se lo ha dado? Una idea, una mente fue la que produjo todas las cosas y yo estoy conectado con esa mente. Entonces, la existencia de esa cuchara que yo tengo en la mano es resultado de mi propia mente. Entonces, yo soy el que estoy determinando que esa cuchara sea de X o Y consistencia y otra persona le ha dado forma a esa idea. Pero todo vino de un mundo de las ideas.
como lo llamaba Platón. Entonces, todo viene en un mundo de ideas antes de plasmarlo. Y no solo cuando tú le das un molde, sino las propias cosas de la naturaleza de algún sitio vinieron. La arena, las plantas, todo fue en un proceso a través de la mente colectiva que fue generando eso a lo largo del universo en el que se van construyendo las cosas físicas, ¿sí? Porque es parte del universo donde no se construyen cosas físicas aún, ¿no? Entonces hay una focalización de la conciencia en determinados puntos del universo donde se concentran y ahí se va aglomerando más conciencia y más consciente. Entonces, ¿qué es lo que hace la conciencia? Primero genera la unificación de partículas, comenzando con el hidrógeno y luego otros elementos. Y cuando lo ves a lo largo de millones de años de la conciencia colectiva, genera un planeta, el planeta genera vida. Eso es Primero lo que los llaman el elementos. campo magnético, la conciencia. Es como una representación del campo magnético que se habla en la física cuántica. ¿O cómo sería? No sé, no sé. Sí, bueno, sí, está asociado con un concepto de campo magnético, pero el campo magnético está respondiendo a un toroide. Y el toroide se está generando porque se focaliza la conciencia en un punto. Entonces, cuando hay energía en un punto, si hay focalización en un punto, se produce un flujo de energía. Entonces se crean cargas, crea una carga positiva, otra carga negativa, y a través del flujo de esa energía se crea un campo. Si ese campo lo vas a ver como un toroide. Primero se genera un campo así, que lo ves, si coges algo ferroso en partículas chiquititas y luego lo imantas, sí vas a ver que se crea así, se pone un campo, ¿no? Entonces, pero eso es como que lo pones en una superficie lisa, pero si lo pudieses dejar en el suspendido, se generaría como una forma de manzana, ¿bien? Entonces, eso es lo que empieza a focalizar y todas las ideas se sentan ahí. Es la misma manera en la que nosotros podemos generar cosas a través de nuestra mente, el pensamiento permanente, o sea, un pensamiento que se focaliza en algo sin distracciones, teniendo una idea clara y se mantiene permanentemente en esa idea, en esa idea. Y esto lo puedes hacer de forma consciente, pero es que la mayoría de veces lo hacemos de forma subconsciente. Por eso cosas que nos ocurren son el resultado de la focalización de miedos, inseguridades, creencias que tenemos. Entonces, hablando por ejemplo en el caso de la prosperidad, cuando te han inculcado desde niño que tener cierta cantidad de dinero no te va a dejar entrar en el reino de los cielos, ten por seguro que tú no vas a querer tener X cantidad de dinero porque para ti es más importante entrar en el reino de los cielos. Entonces tienes que llegar a reeducar la mente, tienes que deshacer esas creencias y decir, a ver, vamos a reagrupar aquí las cosas. No significa ningún reino de los cielos en otro lugar. Quiere decir que si yo me obsesiono con acumular cosas y estar persiguiendo determinadas cosas que no son riqueza para el alma, como el propio Jesús estaba diciendo, entonces es lógico que yo no voy a crecer, no voy a evolucionar, no voy a avanzar al siguiente nivel, la razón por la cual estoy aquí. Puede que tenga algunos gustos extra, pero no va a alcanzar nada de eso. No quiere decir que no pueda tener este tipo de cosas. Lo puedo tener si mi conciencia está a un nivel de que comprende, como estaba diciendo lo del Monopoly, que esto es un juego, esto no se va a convertir en mi Dios, ¿no? Entonces, este es el aspecto que considero más importante de entender aquí, que tú tienes que tener una idea clara respecto de eso. Y fíjate, uno de niño escucha frases como, le dices a algún niño, le dice al papá, déjame dinero, y le dice, ¿qué quieres? Que el dinero cae del cielo. Entonces, como que hace parecer que tener dinero es difícil, ¿sí? O que hay que luchar para conseguir dinero, o que hay que trabajar para conseguir dinero. Entonces, se van creando una serie de programas en tu subconsciente, programas limitantes, programas que por ejemplo, dentro de una sociedad de clase social baja, se repite siempre el concepto. Ves a alguien con un automóvil caro y dice, este seguro que es narco. Entonces lo que le estás diciendo a la mente es, yo no voy a aspirar a eso porque no quiero ser narco. ¿Te das cuenta? Entonces repite lo mismo. Ves a un hombre mayor con una chica joven y dice, este seguro que tiene mucho dinero y por eso ya está con él. Entonces empiezas a educar tu mente, ¿sí? Exducere, como se dice en latín. O sea, empiezas a guiar tu mente, ¿sí? Hacia una idea y la vas programando, la vas programando. Entonces la repites y te la crees, la repites y te la crees, la repites y te la crees, de manera que ya se crea un programa. En algún momento tú puedes decir, estoy cansado de esto, quiero montar un negocio, quiero prosperar y demás. Esfuérzate todo lo que quieras, pero vas a fracasar. ¿Por qué? Porque tienes que ir primero a tu mente, ¿sí? Y lo mismo, una persona que le diga, mira, me prestas al banco, no, pedir un préstamo al banco o a una familia para montar un negocio, no le des dinero y no pidas un dinero prestado al banco. Si antes tú no has transformado tu mente y no has hecho una sanación de todos esos programas, ¿por qué? Porque vas a fracasar.
¿sí? Porque tienes ya unos programas de que ese tipo de cosas son malas. Tienes que cambiarlas y tienes que tomarte el tiempo que sea necesario y entender que eso no es malo. Y, como estaba diciendo la otra vez, entender qué es el dinero en sí. Porque si no entiende lo que es el dinero en sí, él se convierte en un dios. Porque es, de hecho, por eso tiene el símbolo del dólar y todo eso, tiene el concepto del dios. Es su propio dios. Tienes que cambiar este concepto y tienes que verlo simplemente como un recurso, como un pedazo de papel y que entender que lo que tú quieres no es dinero. Tú lo que quieres es ser feliz, tener salud, tener prosperidad, tener tus tierras, tener un hogar con tus hijos. Tú lo que quieres es crecer, abundar, vivir. No, tú no quieres un papel, porque en sí el papel, si quiebra la banca, ese papel no te sirve sino para hacer una hoguera. ¿Sí? No, en realidad no tiene utilidad, igual que el oro. Nosotros decimos que el oro tiene valor, pero ¿quién determina que la onza de oro sale a $25 o $28? ¿Quién determina eso? Uno es el que define el valor que le quiere dar a las cosas, igual que en el trueque. Te cambio esto por esto, pero a lo mejor si lo pones a la venta, una cosa es mucho más cara que la otra, pero en el trueque a lo mejor no, porque va a depender de los intereses de cada uno. A mí me interesa tu botella de agua en el desierto, mientras al otro le interesa un lingote, pues toma el lingote, pero en el desierto me interesa más la botella de agua. Perfecto. Nada más agregar algo de que se me escapó también añadir que es sumamente importante en el tema este de la ilusión y la visión suprema de lo que realmente somos, cuando hablaba de que somos uno, ¿verdad? Y somos parte de esa conciencia colectiva. El tema está en que dentro de la comprensión también del juego, no solo es saber que somos hijos, pero el hecho de comprender que somos uno también significa en que, por ende, tenemos que vivir como hermanos, porque todos somos yo. No sé si me doy a entender, o sea, cuando digo que todos somos yo, es que realmente no deberíamos de vernos como algo distante como nos vemos normalmente. Y es aquí lo que nos lleva muchas veces a insultarnos y meditando en eso, a tratarnos mal. Meditando en eso, el problema está en que eh, si nosotros comprendiéramos a mayor profundidad esas palabras de que haz con los demás lo que quieras que hagan contigo, esa es la respuesta. El problema es que muchas de las cosas no manifestamos también porque ¿cómo queremos que vengan esas cosas a nosotros si lo que estamos haciendo es pateándolas, tratando como no queremos que sea para nosotros? Sí, y no solo me refiero al trato de un hermano, sino que también a las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de riquezas, como ahora exponía Frederick. Y el punto esencial aquí es, de lo que quiero compartir, es que en el juego lo que se nos quiere dar a entender es que tenemos el poder para manifestar, pero que no solo usted lo tiene también el otro. Esa es la idea también, porque el problema en todas estas enseñanzas es que nos desasociamos y venimos con paradigmas religiosos. No es que solo los que son hijos de Dios, porque creyeron en Jesucristo, entonces esos son los llamados, y no entendemos lo que está detrás de la codificación de ese pasaje porque yo compartí un día el hecho de entender que somos hijos de Dios y cuando dice los que creyeron y aceptaron a Jesús, no es desde el punto de vista religioso de, sí, yo un día en la iglesia o yo creo en mi corazón que Jesús fue a la cruz del Calvario. O sea, eso no hace diferencia. Lo que realmente está diciendo es, el mensaje real crístico es, ¿entiendes que tú eres esencia? ¿Entiendes que eres hijo de Dios? O sea, ¿lo entiendes realmente? Ese es el mensaje crístico. ¿Entiendes que esto no es real y que estás viniendo a desarrollarte en esta experiencia? ¿A potenciar, a sacar tu divinidad en este juego siendo humano? O sea, entender realmente que somos uno. Ese es realmente, entonces, comprender que aceptar a Jesús o a Jesucristo es entender el mensaje de salvación que trae relacionado a lo que somos, Cristo, esencia, chispa divina. Entonces, entender eso es lo que nos debería, o lo que deberíamos comprender es que eso es ser hijo de Dios. No porque en algún momento, ¿cómo se llama?
No lo dejamos de ser, nunca lo dejamos de ser. Por eso muchos evangélicos se molestan cuando dicen que todos somos hijos de Dios y es que realmente todos lo somos. Lo que pasa es que no todos lo sabemos. O sea, no todos lo sabemos, no todos lo aceptamos, no todos lo vivimos. Entonces, cuando fuimos adoptados, no es que en algún momento, no, es que legalmente ahora somos hijos de Dios porque antes no lo éramos. Entonces, en una figura legal nos quieren decir que ahora somos. Pues que la palabra adoptar quiere decir tomar también, pues. O sea, nosotros somos los que adoptamos la posición es como decir, nos ubicamos donde teníamos que estar, pues. Eso es, nos ubicamos donde teníamos que estar, adoptamos nuestra posición. Cuando yo adopto una posición, no precisamente está hablando desde la parte o figura legal de que antes, o sea, de que por ley me corresponde algo, aunque sí es, pero no es el punto de sentido, el punto de sentido de que nunca fuimos hijos de Dios. Entonces, así, o sea, desde la figura legal de adoptar, de que yo no lo engendré, pero como no lo engendré, voy a, o sea, no, pues si todo salió de él, ¿cómo Dios no nos habrá engendrado? Hablando desde el punto de vista de lo que somos, si todo salió de él. Si lo que somos, si toda la creación, o sea, sí, las estrellas, los soles, las galaxias, etcétera, esas sí salieron de Dios, pero los demás no. Y aparte te lo dice el texto también. Ajá. Yo dije, el Salmo 82 creo que es, dice, Anei amarti Elohimatem, que en español sería algo así como, yo dije, vosotros sois dioses, Bekolhem Nei Alion, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero está diciendo ahí que más lo quiere. Aparte, cuando te vas a Génesis de Moisés, te dice, y Bagá Elohim, o sea, hizo Elohim al Adam, Batmut, utiliza dice Batmut, Betzelemnu, dice Dmut, sí, es semejanza, traduce como semejanza, pero Dmut, el prefijo Dm, es sangre. Entonces, él hizo de su linaje, hizo a la raza humana, te lo está diciendo ahí en hebreo. Cuando te está diciendo la semejanza, te está diciendo que lo está haciendo en base a una sangre. ¿Y de dónde sacó esa sangre? A su sangre. Dice, con base, hagamos al hombre a imagen en. ¿Sí? Dice en muteino, en nuestra sangre. Por tanto, está refiriéndose al linaje, al código genético de él. Entonces, eres un descendiente de los Imagínate, dioses, o sea, del y Elohim. claro, y el detalle en eso está que si agarramos la teología tradicional cristiana de que Satanás, el querubín, y que era hijo de Dios y que se perdió, entonces solo por eso podríamos decir que al momento, si utilizando la teología tradicional de que hace esa rebelión, dejó de ser hijo de Dios. Que él renunció, usando esa teología, renunció a su estado o a su comprensión o por decirlo de alguna manera, renunció a lo que realmente es. ¿Y de qué manera renuncia? Pues no viviendo conforme a lo que es, no viviendo conforme a lo que todos somos. Uno, hermandad, ¿sí? Pero entonces, en ese juego, si es, la cosa es que renuncia. Por ende, esa teología, y aquí es donde yo quiero decir algo que siempre me gusta repetirlo. A veces hablamos de que, no, cuidado hermano, no se meta a leer, eso que se va a perder, eso es peligroso, eso le va a levantar el ego, el orgullo. Señores, con teologías tradicionales y simples, ya estamos perdidos. Imagínese usted, o sea, de verdad imagínese lo perdido que podemos estar con teologías tradicionales, donde inconscientemente lo que estamos haciendo es alimentando el ego con posturas como es que solo son hijos de Dios los que aceptan a Jesús y vos, católico, que te inclinas a María y que realmente, católico, vos ya aceptaste a Jesús, ya lo aceptaste, ya te arrepentiste de tus pecados y le dijiste a Jesús, te acepto en mi corazón, no sos hijo de Dios todavía, católico. Hey, testigo de Jehová, mormón, ya hiciste eso. No sos hijo de Dios. O sea, y estoy hablando en ese tono porque quiero figurarles en su mente que ya tenemos doctrinas nocivas y egocéntricas, que lo único que están alimentando es que tu mente se sienta superior al otro y entonces que caminemos como the chosen one, como los neo, que somos los neo, pero no solo usted es neo.
Todos somos neo, los que queremos adoptar la posición de hijos. No porque lo dejamos de ser o porque no éramos, que ignorantemente no lo sabemos o lo olvidamos es otra cosa. Y lo olvidamos desde el punto de vista de lo que ya la escritura nos dice, porque desde antes del vientre yo te conocía, no sé qué, o cuando dice regresemos a la senda antigua, olvidamos la senda antigua, olvidamos lo que somos realmente. Esa es otra cosa. Pero esa doctrina lo único que hace es inflar el chosen one. Yo sí, porque yo acepté a Jesús. Y el católico, aquel mormón todavía no lo acepta. Entonces, ese no es hijo de Dios. Por favor, ya estamos dañándonos. Y ya tenemos doctrinas que solo alimentan el ego. Solo lo alimentan. Entonces, cuidado, no te metas a leer eso, a hacer eso. Y ya estamos más perdidos que el hijo de Limber, pues. Entonces, y este caso. Entonces, ¿qué? Hitler no era hijo de Dios. Satanás sí era, pero Hitler no. Mussolini no fue hijo de Dios. Aquel gran asesino que comía humanos no era hijo de Dios. Sí, solo que actuaban como que no fueran, olvidando su origen, olvidando su verdadera naturaleza, rechazando lo que realmente son. Es diferente. Frederick, ¿quieres comentar algo? No, es que la verdad que no tengo mucho, no estoy muy en desacuerdo con las cosas que dices porque hasta las ideas figuradas son bastante em, correctas, ¿no? Y es eso, sí, efectivamente, a veces son ideas de lo que significa ser hijo, pero como dices, tú eres una cosa, pero puedes estar practicando otra cosa. Entonces, ahí volvemos al concepto de la incoherencia. Eres creador y sin embargo estás haciendo lo que no corresponde. Eres hijo de un Dios y en vez de comportarte como deberías comportarte, no te comportas. De hecho, eres un hijo de Adán y no te comportas como hijo de Adán, te comportas como si fueses un ser irracional, ¿no? Y aquí está, el primero está Como el actuar, hijo del mono, reconocer. el hijo de lo que descendemos, como nos quieren poner, la teoría de la Sí, evolución. sí. Primero es reconocer quién eres como hijo de Adán, ¿sí? Que eres hombre. Entonces, ese es el primer paso. Descubre quién eres como hombre porque para eso estás aquí en la tercera densidad, en la tercera dimensión. Reconocer que eres hombre. Cuando descubres que eres hombre, entonces eso por conexión, por extensión, te va a llevar a descubrir que eres parte del Dios, ¿sí? Y que no es que seas tú, seas el gran y soberano que está sobre todas las cosas, no, sino que tú eres un Dios, es decir, tú eres parte de la raza de los dioses, como te está diciendo Génesis, Mnei Elohim, ¿sí? Te está diciendo, eres de la raza de los dioses. Vuelvo y corrijo que siempre hay que estarlo diciendo, que no es que tú seas Yahweh, ni que tú seas el creador de todos los universos, no, estás diciendo que tú eres un Dios, es decir, el creador de todos los universos está por encima de una serie de dioses que están por encima de otra serie de dioses que están por encima de los ángeles que están por encima de los humanos. O sea, hay una jerarquía. Que tú llames al creador del universo Dios es más bien un error que tú tienes de semántica por costumbre católica, pero no es que él se llame Dios, ¿vale? De hecho, Dios es el nombre de Zeus. Entonces, hay un creador, por eso dice, y mi nombre será dado a conocer. ¿Cuál es el nombre? Yahweh, o Jehová, o Yahvé, como le quieras llamar, pero nunca se llamó Dios. El Dios es un constructo de las traducciones de la Biblia al español, pero no es el nombre de él. Dios es un nombre genérico, ¿vale? Entonces, también por ahí es a veces que se pegan de unas tonterías. No, es que cuidado para que no seas, no te ocurra que el jardín del Edén el hombre quiso ser como Dios. No es que quiera ser como Dios, es que es un Dios. No es que quiera, es como yo quisiera ser un ser humano y quieres un lagarto. Es que leen una frase y no leen la otra. Dice, queriendo ser, sean como nosotros, conociendo el bien y el mal. Pero termina la frase, no te quedes con la primera parte porque, es decir, yo, o sea, es peligroso que yo descubra que yo puedo llegar a ser algo que ya de hecho soy. No, ya lo soy. ¿Cuál es el problema? No, es que sea como ellos en ese sentido, que ellos sí conocían, ¿sí? Lo que significa el Etz Da'at Tov Berá, el árbol del saber bien, de lo bueno y de lo malo. Lo que significa eso, ellos sí que no querían que el ser humano se enterase de eso. Eso es otra cosa muy diferente. Porque eso se supone que solo tenían que conocer los dioses, porque los dioses son los que establecen la ley. Si tú conoces cómo funciona la ley, entonces ya no te pueden vacilar los dioses. Por tanto, si no te pueden vacilar los dioses, mucho menos te puede vacilar ni un emperador, ni un rey, ni un presidente. Y eso es lo que temen las jerarquías en este mundo,
que el ser humano descubra que estamos conectados con la creación de la ley y del derecho, no que estamos subyugados, o sea, estamos supeditados a ellos y por tanto nos pueden subyugar. Eso es lo que ellos temen. ¿Por qué ridiculizan la Biblia? ¿Por qué han querido eliminar a los judíos? ¿Por qué, o sea, por qué existe esta permanente propaganda, ¿sí? De que el pueblo de Israel no tenga su tierra, de que los judíos sean extinguidos, de que se ridiculice la Biblia. O sea, ¿por qué viene? ¿A qué viene toda esa propaganda y toda esa guerra y toda esta guerra contra este pueblo desde hace tanto tiempo? Porque temen que el ser humano descubra, quitando el velo de la religión, descubra que realmente nos está hablando del poder que tenemos nosotros como hijos del Creador en este planeta. Mientras que los otros que quieren dominar este planeta son hijos de los Nephilim. ¿Vale? Entonces, este es el punto importante que también uno tiene que entender. Por eso ha mantenido oculto el conocimiento sobre el uso de la mente, lo que algunos llaman la llave, la ley de la atracción, el secreto, el poder de la manifestación, todas estas cosas. Power of manifestation, como dicen en inglés. Sí, el hecho de saber que tu mente es la que está creando la realidad. Ellos no quieren que la colectividad entienda esto, porque entonces dejan de tener el control. Ellos pueden mantener el control siempre y cuando el ser humano se crea que ellos son los gobernantes. Fíjate que han acostumbrado a la gente a decir el gobierno o mi gobierno. Fíjate que te está diciendo que él es el que te gobierna. Bien, entonces por eso la propia escritura te lo está diciendo desde hace muchísimo tiempo. No llames padre a nadie en la tierra, sino, ¿por qué? Porque ya sabe de antemano que habrá individuos que se digan a sí mismos que son el pater, ¿sí? Él es el papa, ¿sí? O él es tu pater, que viene de la palabra patria, ¿sí? Tu país, el paisano. Entonces, como ya sabe que tú vas a caer en el adoctrinamiento de la repetición de palabras que son conjuros, vas a terminar declarando que hay alguien por encima de ti que no es tu creador y sin embargo se va a presentar como si fuese la autoridad cuando no es el autor de la vida. Entonces, esto es importante también, como estabas diciendo hace un rato, que uno analice el lenguaje que utiliza porque todas las palabras son declaraciones de poder y todas tienen un código. Por eso, el lenguaje, la cuestión de la programación neurolingüística que utiliza la red, el Moria, todos estos que están con Satanás del Vaticano, la nobleza negra y demás, están utilizando el lenguaje, programación neurolingüística, porque codifican al ser humano y hacen que él se mantenga en el mismo estatus. Mira el ejemplo. Se suponía que los israelitas tenían que cumplir una misión, no la cumplen. Bueno, se van y quedan los judíos. Los judíos tampoco cumplen esa misión. Dice, bueno, que la cumplan los seguidores de Yeshua, ¿no? Los primeros cristianos. Tampoco quedó en nada. Absorbe esto el Imperio Romano. Tampoco sirve de nada porque no hacen nada. Luego llegan los luteranos, perdón, los musulmanes. Se toman todo con la espada. Tampoco funciona. Y no funciona ¿por qué? Porque es que hay otros poderes que también quieren evitar todo esto. Después los protestantes, también a las malas, con la espada contra los católicos. Entonces estos se alían con los monarcas y estos por otro lado. Y empiezas una pelea. Los que tienen la capacidad de lograr eso se la han pasado peleando entre ellos. Y cuando retoma el poder la Iglesia Católica después de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a la influencia social por medio de los jesuitas, ¿qué hacen con sus adversarios, los que han venido después de los protestantes? Les recodifican todo el lenguaje. Por eso vas a encontrar que los que deberían estar en el poder no lo están. Mira, los musulmanes están peleando entre ellos. Vas a Afganistán y todas las tribus están peleando entre ellos. En Irak están peleando entre ellos. Vas a África y están los africanos peleando entre ellos. Lo mantienen divididos. Mira los protestantes. Tú eres de este grupo, como estás diciendo antes, este es del otro y están peleando entre ellos. La Iglesia Católica está dividida por dentro. Los judíos se la pasan todo el tiempo peleando entre ellos. No se ponen de acuerdo para nada. Yo creo que tienen más divisiones que los propios cristianos. Me refiero a los Haredim, no al judío racial. Entonces y dices, pero están peleando todos entre ellos, qué estupidez, porque necesitan dividirlos, porque si ellos descubriesen la verdad, se vendrían contra el sistema. Entonces les han recodificado, o sea, los han puesto en enemistad y les han recodificado el lenguaje. Por eso es por lo que tampoco avanzan, porque el evangélico va a decir que él es como el cordero, se habla del cordero de Dios, él se siente como la oveja que sigue al pastor. Entonces repite muchas veces que eres una oveja y vas a terminar convirtiéndote en una oveja y no en un pastor. Y te das cuenta, programas a la gente para ser seguidores y al final se lo creen. Entonces van a seguir, pero como no entienden bien el concepto, van a creer que hay un pastor que los dirige, cuando en realidad al final están desobedeciendo al Estado,
porque si te das cuenta, no se rebelan contra el Estado, le obedecen al Estado, por tanto son hijos del Estado. Tienen una numeración del Estado, un número de identificación del Estado, y una fecha de nacimiento registrada en el Estado, sus hijos registrados en el Estado, el automóvil, la casa, todo está registrado en el Estado. ¿Por qué? Porque someten su autoridad al Estado. No era como el pueblo antiguo que registraban todo en sus propios paterfamilias, en su propio clan. Y estaba registrado. Ni siquiera tú tenías que decirle a Moisés, me nació un hijo, déjate lo registro. Y decía, ¿a mí qué me va a contar? Regístralo con tus padres, dile a tus padres, pon testigos, tiene tu padre y tu madre, un documento, firman desde que han estado ahí, una huella, etcétera, y ya está, registraste a tu hijo en tu clan. ¿Por qué lo registras? Si lo registras a otro que ni siquiera conoces para que él tenga control sobre, o tu automóvil, si es tu automóvil, tu casa es tu casa. Entonces lo que haces es, pasas toda esa administración al Dios que controla, que has creado. Por eso dice, y crearon entre ellos a su propio Dios, que es el Estado, el sistema económico. ¿Quién lo ha creado? La conciencia colectiva es la que le ha dado poder a eso. Mientras tú consideres, y lo sigan llamando, los poderosos, la élite, tú estás declarando que ellos son la élite. ¿Por qué tú no eres la élite? ¿Qué es élite? ¿Es el mejor en algo? Tú deberías ser el mejor en algo, no llamar a unos individuos la élite o los Illuminati porque son los iluminados. No son iluminados de nada, son unos tercos. Entonces, cambiar el lenguaje es fundamental para que empieces a dejar de coger tu poder y crear dioses en el exterior y empezar a construir el ser que eres en el interior. Porque por mucho que hayan dejado lo que llaman mal el paganismo, como le llaman, si es a la creencia en otros dioses. Lo mismo ha pasado al día de hoy. La gente sigue idolatrando a cantantes, idolatrando a actores. De hecho, le llaman estrellas, ¿sí? La estrella de cine. ¿Por qué le llaman estrellas? Por los dioses. Y lo mismo las religiones, y el Estado, y el banco, y todas esas cosas. Entonces creas a tus propios dioses y los veneras. ¿Por qué? Porque dice, no servirás a otros dioses. Y la gente se cree que es una religión. No te está hablando de una religión, te está hablando del servicio. Sirves a ellos, trabajas para ellos, eres un empleado de ellos, estás enriqueciéndolos a ellos, les estás obedeciendo y te sometes ante ellos. Entonces, es hasta absurdo cuando alguien se burla de una religión, cuando su propio Estado es su religión. Su equipo de fútbol es su religión, su partido político es su religión, él Su mismo y las pastor, su leyes, creencia, claro, etcétera. las leyes de tu país, la constitución de tu país es tu Dios, porque tú te sometes ante ellos. Entonces, por mucho que alguien se diga que si Cristo y que si la Biblia, no sabe lo que está diciendo, porque eso lo dice los domingos que va a una reunión, 2 horas, pero el resto de su vida, el resto del día, está sometido al Estado. Si se va a casar, hasta le pide permiso al Estado, como si el Estado tuviese algo que ver. Solo falta que le diga, oye, voy a tener relaciones sexuales con mi mujer, ¿me das permiso? ¿Sí? Hay sitios donde tienes que sacar una licencia para ir a pescar, o sea, ¿a qué grado de enajenación mental se ha llegado donde tu Dios, tú le pides permiso para todo, que es el Estado, y después tú te dices que eres seguidor de Cristo, pero de palabras, pero de acciones no es así. Bien, vamos ya aterrizando. Si alguien quiere hacer una consulta, bueno, voy a aprovechar para saludar a Leo Lanza. Gracias, Leo, por estar conectado. Hasta ahora te puedo saludar porque es... Pero bueno, un abrazo inmenso para vos, Leo. Teresa García, hasta Chicago, un abrazo también. ¿Quién más? Dina Cáceres, Eva Yamil Barahona, Dina Cáceres, sí. Hasta Chicago, a Teresa García nuevamente. Bueno, si alguien quiere hacer una consulta o algún comentario, pues hágalo ahí en la transmisión y aquí lo comentamos, lo vemos. Y creo que nunca, bueno, tenía la transmisión para Instagram y jamás la hice, así que mejor cierro acá. Eh, Sería bonito a manera de cierre solo entender o que nos des una explicación de ese concepto que lo usamos muchas veces tanto, pero que de repente no lo aterrizamos. Y que en sí el concepto es un poco complejo, ¿verdad? Porque esa cuestión de que el subconsciente es un súper almacenador de información, porque ese es el problema, que el consciente en nosotros es muy limitada la información que podemos tener. En el subconsciente son no sé cuánta información, pero que mejor sea Frederick que nos explique un poquito mejor qué es esto del subconsciente, porque es el que nos traiciona realmente. Por eso el hecho de realmente caminar una vida espiritual es caminar siendo conscientes y no operando desde el subconsciente. Porque ahí donde está tanta información negativa también, que jala de inmediato el consciente que está permeado por ello. Pero mejor explícanos tú, Frederick, para poder cerrar con todo este tema tan hermoso. ¿Qué es el subconsciente y cómo nos sabotea tanto para caminar en esto que conocemos como una prosperidad integral? Adelante.
Imaginemos la mente como un árbol, ¿no? Una idea, ¿sí? Es la semilla, la conciencia es la semilla. Entonces ella se deposita bajo tierra, es decir, existe, viene a existir y empieza a enramarse. ¿M? Entonces, ¿qué es el enramar? Son las bases y fundamentos de la conciencia. Y ahí vienen todos los aspectos inconscientes, lo que viene, que simplemente funciona, como podríamos decir, como un piloto automático, ¿sí? Y es lo que hace la semilla. La semilla funciona por un piloto automático. Como dije, si tú la puedes abrir y no encuentras microchips, no encuentras una batería, un motor, combustible, no entiendes cómo simplemente funciona. Y de hecho la semilla está bajo la tierra y pese a que no tiene un GPS, que no tiene una brújula, sabe perfectamente cómo geolocalizarse y sabe hacia dónde tirar la raíz y hacia dónde tirar hacia arriba para buscar la superficie. ¿Cómo puedes saber eso? Imagínate que a ti te entierran, ¿no? En cualquier posición. ¿Cómo sabes hacia dónde escarbar para salir? Y sin embargo la semilla lo sabe. Ella sabe en qué dirección vertical salir para salir donde está la luz del sol. No puede saberlo. Entonces, aquí te das cuenta de que hay conciencias operando en niveles, incluso lo más básico. Entonces, ella empieza a tirar hacia abajo y hacia arriba. Y esto es lo que ocurre con la mente. Tiene unas raíces inconscientes de lo que es todo el universo, todas las cosas con las que estamos conectados, como explica Carl Jung. Hay un inconsciente colectivo, que es una red de conciencia, ¿no? Entonces, una vez el inconsciente tiene unas raíces, entonces empieza todo el aspecto del subconsciente, lo que va a operar con base en el inconsciente. Entonces, la semilla, una vez eclosiona y va tirando un tallo hacia la superficie, sale al exterior. ¿Cuál es el exterior? El mundo material, el mundo que experimentamos. Pero hay dos niveles. Está el nivel de lo invisible, que es bajo tierra, porque no puedes ver, y está el nivel del potencial. Ahí cuando la semilla empieza a producir un tallo. Lo potencial es el pensamiento, la idea, todo lo que subyace en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, todo, ¿sí? Entonces empieza a salir y a partir de ahí tú solamente ves una plántula, pero hasta el momento no has sacado ni una sola hoja. Entonces no ha dado ningún resultado en el mundo material porque primero se va elucubrando una idea. Y es lo mismo que puedes encontrar con un embrión. Él es el potencial, pero él se va desarrollando sin que conscientemente él sea consciente de que está construyendo un ojo, de que está construyendo huesos, de que está construyendo cerebro, de que está construyendo material tisular. Él no es consciente de eso, él simplemente está respondiendo a una conciencia que ya sabe cuál es el objetivo y lo está construyendo. Entonces lo mismo así va creándose el árbol y va surgiendo el tallo y va adquiriendo información, él va creando relés, ¿sí? Como anillos a medida que va creciendo. Y cada hoja es una nueva experiencia. Entonces, cuando el niño nace, empieza a codificar informaciones. Incluso ya hay información que empieza a almacenar en el subconsciente el embrión a través de las improntas emocionales que vibra por medio de la placenta y que llegan desde el cordón umbilical, todo lo que siente la madre. Bien, y todo lo que está nutriéndose la madre, sea emocionalmente, psicológicamente, como orgánicamente, está codificando también aspectos en el subconsciente, en el inconsciente de la criatura. O sea, el inconsciente es la base de datos y el subconsciente es la reacción de tu mente con base en la base de datos, que es todo lo que tú estás experimentando. Sales por la calle, subes a la montaña, tienes un choque, todo es información que se va guardando en el inconsciente, se va guardando, se va guardando. Entonces se almacena esa información de todo lo que vives. De manera que cuando vas a reaccionar sobre algo, él va a la base de datos. La base de datos es un mundo, ¿sí? Y es como el océano y tú tienes toda la base del fondo, ¿sí? El océano es el subconsciente, pero el fondo es el inconsciente y ahí se va moviendo, ¿sí? Y según todo lo que hay ahí, tú vas a tener los insumos, ¿sí? Las bases para lo que ha de ser, los organismos que van a vivir en el océano, ¿no? Entonces, va creciendo el árbol y todas las experiencias que tú vas viviendo se van desarrollando y tú vas a reaccionar con base en lo que hay en el interior. Si es una semilla de melocotonero, pues va a producir melocotones, no va a haber otra. Si tú quieres cambiar el resultado, tienes que irte al interior y tienes que cambiarlo todo. A veces incluso tienes que arrancarlo, porque tú cortas el árbol
pero la raíz sigue estando ahí. Entonces, no sirve de nada que tú cojas y deseches todos tus libros y digas, ya no creo en esto. Lo que tú puedas decir son palabras, lo que puedas pensar son pensamientos, ¿sí? Y lo que puedas hacer son acciones. Pero si no deshaces, si a través de un proceso, una disciplina, todo lo que hay en tu subconsciente y cambias estos parámetros que hay en el inconsciente, de nada te va a servir toda la lucha que tú quieras tener porque va a seguir reaccionando el subconsciente. Lo ves cuando sueñas. Cuando sueñas te das cuenta de que ahí está el inconsciente creando toda una amalgama de conceptos e ideas que tú dices, ¿y de dónde sale eso? A veces cuando sueñas ves lugares donde no recuerdas haber estado nunca, gente a la que no recuerdas haber conocido nunca, experiencias y cosas que dices, pero ¿de dónde hay una base de datos de donde yo puedo sacar esto si nunca he vivido ese tipo de cosas? ¿Cómo es posible? Bien, porque ahí tienes todo el almacenaje que está en el ADN, ¿sí? Que viene de generación en generación y que pertenece también a la conciencia, el inconsciente colectivo, porque todos estamos conectados como una red. A veces experimentas cosas que es porque los pensamientos de otro están interfiriendo en tus propios pensamientos. Así que esa es la parte importante en todo esto. Y todo lo que vas a ver en el árbol, a partir de todas las hojas, todas esas experiencias que vives, y luego empieza tu vida a tener ciertos frutos, pero antes de un fruto va a producir una flor, y de flor un fruto, y después se va a interconectar cuando vengan las abejas y con estos otros artrópodos que se van a encargar de conectar con otros, la interacción entre tu mente y la mente de otros. Entonces, todas estas cosas, cuando uno entiende cómo funciona el árbol, cuando entiende cómo funciona la mente, te cuidas más, y por encima de todo, eres consciente de cuán importante es número uno, educar tu intelecto permanentemente para desechar todos los paradigmas anteriores. Y lo segundo, todas las experiencias que pueden ser de utilidad para rehacer tu mente. Y esto incluye una disciplina de meditación y de ejercicios donde tú deshagas, te autoconozcas. ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que creo? Y para cierre, como estamos hablando, la parte de la prosperidad. Coge un bolígrafo, un lápiz, una hoja y anota qué entiendo yo por economía, qué entiendo por finanzas, qué entiendo por prosperidad, qué entiendo por abundancia. Y ahora ve y coge esas palabras y vete al diccionario, ¿sí? Por ejemplo, el diccionario panhispánico del español, el diccionario panhispánico del español jurídico y analiza qué significa. Vete a la etimología. Hay una página, creo que de Chile, que dice, creo que es etimología de Chile, y te va a servir como punto de referencia. Mira incluso qué dice Wikipedia, qué significa la palabra y fragmentala, porque puede que a veces también estamos utilizando palabras en un idioma que no significan lo que nosotros creemos desde un sentido de los códigos, ¿sí? Porque sí, prosperidad puede que signifique una cosa, abundancia. Entonces, cuando tú tienes ¿cómo se dice? Una vocal, a veces la vocal puede estar precisamente siendo una negación de la afirmación que continúa al prefijo. ¿Por qué? Porque así era en griego, especialmente con la a veces con la E, con la O, ¿sí? A veces era negación. Entonces, lo que tú crees que es un sí, se está negando a través de una raíz etimológica griega. Y eso quiere, y tú dirás, pero yo cómo lo sé, pero es que tienes que comprender que hay un subconsciente. Si no te haces consciente de que todas las palabras son vibración y que hay unos códigos y que esos códigos están guardados en el ADN y que proceden de generaciones anteriores que sí hablaban esos idiomas y que somos una red de conciencia, por tanto tú conoces todos los idiomas del mundo aunque no los conozcas conscientemente. Y eso hace que va a influir en ti la música que escuches aunque tú no entiendas lo que está diciendo. No lo entiendes conscientemente, pero los códigos están ahí. Y esas son las cosas mágicas del lenguaje y de la información, ¿no? Perfecto. Es que, mira, ese sería, es un tema que por tiempo he querido yo desarrollar de una manera que todavía no le encuentro cómo, pero en pocas palabras poder trasladarle a la audiencia la importancia, lo imperativo, lo necesario, lo trascendental y llamémosle, voy a usar la palabra más trágica que pueda existir, de vida o muerte, entender el poder que hay en comprender las palabras, los conceptos, en que esto de una palabra no es un juego que yo no, o cómo se llama, no puedo venir yo y darme el lujo de navegar en la ignorancia, de no saber realmente lo que una palabra significa, no entender cómo han torcido conceptos y cómo eso nos crea una serie de problemas tremendos
para poder vivir una vida en bendición. Mira, ¿Cómo? perdón, ¿Qué? mira el ejemplo de la palabra paciencia. Uno interpreta paciencia como el hecho de esperar, ¿sí? O el hecho de aguantar ciertas cosas. Pero si desarma la palabra, paz, ciencia. Y cuando entiendes qué es ciencia, que es del latín ciencia, que es conocimiento, es el conocimiento de lo que es la paz, pero a través de del intelecto y después de la experiencia. Entonces, hay una serie de informaciones que uno tiene que entender sobre lo que realmente es la paz. ¿Qué es para ti la paz? Cuando entiendes lo que es la paz y entiendes el trasfondo de lo que es la paz, entonces puedes tener paciencia. De otra manera, la paciencia puede ser más bien un enemigo, porque tú dices, Señor, dame paciencia y te va a dar experiencias que te hagan ser una persona paciente. Y a lo mejor eso no es lo que te haría más contento, ¿no? Que te gustaría. Pero si tú estudias y analizas lo que significa tener paz y entiendes y vives lo que es tener paz, entonces por extensión vas a tener paciencia, sin necesidad de experiencias incómodas o molestas que te lleven a tener que ser una persona paciente. Exacto, es que ese es el punto, que, ay, comprendiésemos la importancia de saber lo que las palabras significan, cómo van a impactar de positivo en nuestra vida e incluso en las relaciones, porque la comunicación es tan compleja. Entonces, yo puedo estar queriendo decir una cosa y la otra persona me la está entendiendo de otra manera porque, y quizás ella sí está interpretando el concepto como debe de ser y yo lo estoy diciendo de una manera que no es el concepto. Entonces, podemos usar la misma palabra, pero no nos estamos comunicando y estamos creando una batalla, un conflicto, algo inmenso por ese pequeño. Entonces, desde los problemas que se pueden generar en el trabajo, en las relaciones, con los hijos, etcétera, en nuestra vida propia nos está bloqueando. Nos está bloqueando, porque como dice Frederick, yo puedo estar pidiendo paciencia sin entender lo que significa y estoy pensando que solo es acumular, eh, ah, ah, estar acumulando la ira. No es eso. Estar guardándola ahí, tratando de respira, respira. Que son ejercicios de, pero no es precisamente el origen real, la raíz de lo que estoy teniendo que actuar o hacer para transitar eso. Entonces, o sea, entender realmente, por eso a veces sé que es complicada la vida, ¿verdad? Porque tantas actividades y uno como, ay, o sea que tengo que estudiarlo todo. Sí, señores. ¿Qué les puedo decir yo lastimosamente? Sí, sí. No podemos darnos el lujo de perder el tiempo sin estar buscando, estudiando, conociendo. No podemos. Queremos tener vidas diferentes. No podemos darnos el lujo. No podemos. No podemos. Y no solo es estar engarrotado leyendo la Biblia, sino ampliando la comprensión de las palabras que ahí dicen. Porque el problema no solo es como yo las puedo entender, sino como me las enseñaron. ¿Sí? O cómo las tradujeron. Entonces, aunque, miren, yo les voy a decir algo con las traducciones. Sí, hay muchas traducciones que la mayoría están por la banana en un montón de cosas, pero también, mire, con la guía del Espíritu Santo y con un diccionario de nosotros, si tratamos de llevar esas palabras con la guía del Espíritu Santo, con el mismo diccionario y con las palabras, se van a descubrir cosas maravillosas. Todo está en el hambre que tengamos y la humildad para no creernos que somos la mamá de Chita, ¿verdad? Sobre los demás. Si no, si comprendemos algo, digamos, un poquito mejor, qué bueno que lo hagamos, compartamos, pero no en la posición de querer convencer. ¿Ah? No, no, no. Solo disfrutemos el viaje del aprendizaje y del conocimiento, sí, pero sepamos que es necesario realmente no todos los días estar en esa búsqueda constante de lo que... Y la vida te va a ir poniendo, te va a ir poniendo qué es lo que imperativamente vas necesitando conocer. ¿Cómo te lo pone la vida? Tus problemas. Con lo que estás lidiando, lo que estás lidiando es el grito, por decirlo así, del Espíritu Santo para que te enfoques en que vayas a estudiar sobre eso. ¿Estás teniendo problemas con tu pareja? Entonces anda a estudiar. Anda a estudiarte, anda a estudiar en qué estás, qué son las cosas que necesitas realmente ir a sanar, qué son las cosas que estás trayendo de tu vida anterior, de tu pasado, de tu niñez, qué cosas estás impregnando en tu matrimonio, qué cosas, por ejemplo,
estás sumando a que eso crees que no se pueda resolver? ¿Qué cosas en tu mente están bloqueadas y que se están manifestando ahí? Y así en cada área, ¿verdad? Así que lo que estamos padeciendo, por eso es bonito aquel pasaje donde dice, esto no es para muerte, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Pero, ¿quiénes son la gloria de Dios? Nosotros. Entonces, para que se manifieste esa gloria en nosotros, que resplandezcamos. Lo que estás viviendo es la respuesta que le estás pidiendo a Dios de por qué. Que, Señor, dime tú qué quieres que cambie. Señor, dime, Señor, quiero crecer espiritualmente. Bueno, ahí está. La batalla o conflicto que estás teniendo es lo que Dios te está diciendo. Esto, ¿quieres crecer espiritualmente? Sí, papá, quiero crecer. Ok, vení. ¿Viene ese conflicto que tenés? Sí, papá. Bueno, empezamos a trabajar, pues. Empecemos. ¿Sí? Enfoquémonos en esas cosas. Bueno, Frederick, estamos llegando al final del programa de hoy. Realmente ha sido, iba a poner en cámara, pero ya estaba en las dos cámaras. Realmente ha sido un programa bastante productivo. Estoy maravillado realmente de lo que hoy logramos presentar en este programa. Creo que ha sido bien, bien lindo el Espíritu Santo. Eso es lo que yo me voy con bastante impactado en mi corazón lo que hoy hemos logrado. Ha sido un programa maravilloso. Estos 4 programas han sido hermosos el día de hoy con un componente muy especial, particularmente en mi vida. Pero increíble cómo fluyó todo esto en este programa sin nada de estar preparando. Pero, más que el hecho de, claro, los puntos que mandaste son súper esenciales y fueron una guía, pero también la misma experiencia o situaciones fueron, yo lo voy a decir, fueron las que plasmé en este programa de hoy. Si alguien quiere ser chismoso, he plasmado muchas de las cosas que fueron preguntando y dialogándose son de situaciones que por años he venido bregando, por situaciones recientes, etcétera. Hoy fueron plasmadas en este diálogo. Así que no nadie vaya a sentir que si dije algo es por alguien que me conoce que lo estoy señalando, nada que ver. Todo me estaba señalando yo y estaba sacando lo que estoy logrando, lo que estoy tratando de buscar transformar. Frederick, gracias. ¿Algunas palabras de cierre? Eh, Fíjate, por ejemplo, los sufijos en español, bueno, y lo que estás diciendo también, que también hay que aplicar, yo también tendría que aplicármelo a mí porque también ha sido mi propio proceso con todo eso, ¿no? Fíjate, los sufijos en español cuando decimos mente, ¿sí? Definitivamente, independientemente, igualmente, sentimentalmente, todo viene de la mente, son conceptos de la mente. Y de hecho, como vienen de la mente, no son reales, los estás construyendo tú. Por ejemplo, tú dices sentimentalmente, ¿qué es un sentimiento? O sea, yo me estoy engañando a través de un sentimiento. Ahí lo está diciendo, valga la redundancia. El sentir es el resultado de un constructo emocional que viene de la mente. Por ejemplo, la mente se lo está inventando. ¿Sí? Ya fíjate, cómo uno utiliza ese lenguaje y ni siquiera sabemos, somos conscientes, ¿sí? De todo lo que hay ahí, ¿no? Oye, pues, pensé que ibas con algo más. Bueno, Una curiosidad. ok, perfecto. Bueno, es que venía tan interesante el diálogo que dije, bueno, va a expandir algo más. Perfecto. Perfecto. O sea, me venía tan bien esto último que estabas exponiendo, entonces pensé que que continuaba, pues. Ok, hemos llegado al final de este programa, o solo que tú sientas, porque los puntos restantes que me habías colocado ya se habían incluido en el programa anterior. Ya habías expuesto el punto de Abraham, el punto de la importancia de que si, de ser estratégico, de conocer información, si vas a emprender algo, conocer pues estrategias, eh, segmentos de mercado, que son todas las partes que son esenciales, administración, finanzas, o sea, Sí, pero todos son, comunicación. todos son la parte
funcional resultante de Claro. cuando ya has trabajado la parte interior. Si no Exactamente. trabajas la parte interior, esto va a ser un fracaso, muy Así es. posiblemente. Claro. Tú tienes que primero conocerte en tu interior todo lo que entiendes respecto de la economía, las finanzas, el dinero, todo eso. Si esto ya lo has trabajado, lo has depurado y lo has corregido, entonces todo esto es un plus. Todas estas son las herramientas. Pero estas herramientas pueden ser las mejores del mundo, pero si esto no funciona bien, vas a fracasar y vas a perder todo el dinero que invertiste. Pero mira qué interesante, o sea, quiero que pongan bastante atención a lo que Frederick está diciendo al cierre del programa. Oiga bien la relación que hace, porque cualquiera puede decir, ah, bueno, sí, tengo que trabajar con mis emociones primero. Sí, pero no está diciendo eso. Está diciendo desde tu interior cómo estás percibiendo o comprendiendo una administración del recurso, ya sea humano, del recurso material, ya sea ¿cómo se llama? Vaya, la maquinaria que vas a utilizar, ya sea la parte del dinero, cómo te estás relacionando, cómo estás entendiendo, qué es lo que entendés por dinero, qué es lo que entendés por recursos, pero reflejado a tu interior. Para un ejemplo muy banal y muy sencillo para que se pueda entender, ¿cómo entendés qué percepción tenés del recurso humano? ¿A qué voy con esto? ¿Cómo visualizás que es un empleado o cómo, para decirlo de alguna manera, qué en tu interior está en la relación con las personas? ¿Cómo interactúas con los demás? ¿Cómo te afecta la situación de los problemas en las relaciones? ¿Entendés eso? O sea, lo has interiorizado en tu vida. ¿Cómo, cuál es tu comunión con el dinero? ¿Cómo lo visualizas? ¿Como un medio nada más transaccional? ¿Como una cuestión dada para poder vivir una vida plena, pero no dependes de él? ¿No estás atrapado en principios de idolatría, o sea, no está, es decir, no está contaminado ese principio en tu cabeza? ¿Entendés el principio de la administración del recurso, del dinero, desde el punto de vista sano, no contaminado? ¿Cómo en tu interior lo estás viendo? ¿Cómo en tu interior ves la cuestión de generar empleo? ¿Ves nada más a las personas como un recurso, pero no como una extensión de prosperar, que ellos también prosperen? ¿O también solo lo ves como que prosperen, pero tampoco entendés en tu interior que hay cuestiones que tienen que ver también con el manejo por ejemplo, de que no te vayan a ver la cara, ¿sí? O te vayan a manipular? Todo ese tipo de cosas. Yo creo, por lo menos yo por ahí te estoy entendiendo, Frederick. No sé. Sí, sí, sí. Y es importante eso. O sea, imagínate que tú eres tu propio psicólogo y hazte preguntas a ti mismo escribiéndolas. No las dejes solo en la mente, las necesitas imprimir, en el sentido de que las tienes que escupir. Y la mejor manera es con garabatos, ¿sí? O sea, dibujando o escribiendo. Es una cuestión terapéutica, es una forma de sacar lo que hay dentro y darle un orden, porque dentro no tienes facilidad de ubicarlo en el espacio-tiempo, o sea, en el espacio. Pero cuando lo escribes o lo dibujas, lo estás ubicando en un lugar, lo puedes ver, lo puedes administrar de forma más fácil. Entonces, la mejor forma de autoanálisis es escribe con preguntas, porque el que pregunta recibe respuesta. Entonces, preguntas y vas tratando de darle una explicación a cada una de esas preguntas, ¿sí? Y, como digo, procura analizar las definiciones que utilizas. Si dices, voy a montar un negocio, pero no tengo capital. ¿Cómo no vas a tener capital? Capita significa cabeza en latín. Sí, capita es la cabeza. Tú tienes cabeza, lo que pasa, o sea, y no solo me refiero al análisis, sino como el ser. La cabeza representa lo que tú eres. ¿Sí? Entonces, lo que estás diciendo cuando tienes capital es que para tu subconsciente no es que no tengas dinero para eso, sino que no te considera la persona adecuada para hacer lo que quieres hacer. Porque dices, no tengo cabeza, no tengo autoridad sobre mí, no creo en mí mismo. Eso es lo que está diciendo cuando no tengo capital. Entonces, cuando tú entiendes que capital se refiere a tu cabeza, es distinto, igual que flujo, ¿sí? El flujo de caja o flujo financiero. ¿Qué es el flujo? Por eso es cuando tú hablas de flujo, tu subconsciente lo asocia con los riñones. Entonces, vas a tener problemas en la ¿Te lumbar cuando tu parece economía falle. te parece si mañana ampliamos más esto porque está demasiado interesante para dejarlo así tan resumido o reducido para el cierre de hoy? ¿Te parece? Que sea la Vale. parte de quinta mañana, porque eso que está diciendo es, wow, fenomenal, fundamental, increíble. Y solo para acotar algo que dijiste, mire que es tan interesante que dentro de los términos
contables existe el concepto de capital intelectual y es cuantificable, ¿sí? Es decir, que dentro de una transacción de la venta de una empresa se le pone un valor al capital intelectual. ¿A una idea, pa? Porque es propiedad intelectual. Entonces, ahora, es algo que me gustaría entender cómo lo hacen también, ¿verdad? Porque es muy bueno saberlo. Pero el punto es, solo para que vea Anótalo y lo mencionamos mañana entonces. ¿El qué? El tema sobre lo relacionado con la propiedad intelectual y por qué se considera que es copyright, cualquier cosa que viene Ah, del ok. intelecto del ser humano, de sus habilidades. Ok, perfecto. Bueno, y así nos Y expandimos como un es poco propiedad, se más. puede monetizar. De hecho, fíjate la palabra monetizar, dinero. O sea, le puedes generar fíjate, capital. Hasta uno mismo ya tiene la programación de repetir ciertas palabras porque a veces ni siquiera tenemos otras Sí, definiciones. va. Economía no necesariamente es de dinero. Bueno, eso, Finanzas. mañana así va a ser el programa. Va a ser un glosario de palabras. Vamos a ir ahí compartiendo glosario de palabras realmente que nos ayuden a despegar de donde hemos estado anclados por no comprender cómo eso está relacionado con nuestro interior y con la escasez o la pobreza que desde ahí está saliendo por no tener la comprensión idónea y cómo nos estamos relacionando mal desde nuestro interior con eso. Aunque yo quiera tener dinero, pero hay un conflicto entre mis sentimientos con el dinero. Hay un conflicto. Estoy peleado. Estoy peleado con él por lo que sufrí de niño, por lo que no tuve de niño. Entonces, tengo un conflicto ahí con el dinero que se puede ir desde dos polaridades. Desde el punto de vista de ese conflicto se puede representar en que no logro hacer esa riqueza porque inconscientemente lo estoy rechazando, le tengo odio porque no lo tuve. O desde el punto de vista que llevo al otro polo, donde estoy tan ansioso de crear lo que, por el miedo de que no lo tuve, de no poder vivir eso, ¿verdad? Que solo me enfoco en producir, hacer dinero, dinero, donde estoy llevándolo al otro extremo. Entonces son cosas bonitas que creo que mañana va a ser fundamental poderlas expandir y compartir. Qué hermoso programa, sinceramente estoy que ya lloro. Nos vamos. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. Esto fue Veo Ocultas y mañana entonces continuamos con esta quinta. Yo no imaginé que iba a ser, pero eso que acotaste es una señal clara que es la siguiente parte de este programa que hemos denominado Es Bíblica la Prosperidad. Parte 4 fue hoy. Mañana vamos a la quinta parte. Bendiciones. Ve oculta. Ve oculta.